buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Y hoy tenemos un programa sumamente cargado, así que vamos a tener que acelerar porque hay muchísimos temas de actualidad. Pero vamos a comenzar con un reportaje que ha preparado nuestro compañero Ismael Tazaico. En él se muestran y se analizan las conversaciones de WhatsApp que sostuvo el exministro del Interior de Martín Vizcarra, Carlos Morán, y el abogado Mateo Castañeda, como todos ustedes recuerdan, ex abogado defensor de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a conocer en detalle qué cosas decía Morán en estas conversaciones, pero para terminar de entender de qué trata toda esta maraña, está en este momento en nuestros estudios el propio abogado, el doctor Mateo Castañeda, a quien lo hemos invitado para que nos explique de qué se trata toda esta trama tan sórdida. También está con nosotros el abogado del doctor Castañeda, el señor Eduardo Barriga. Ambos se encuentran aquí. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Los invito a ver el reportaje de Ismael Tazaico y luego tendremos tiempo para discutirlo y analizarlo. Adelante. 29 de abril de 2024. Me quiero comunicar contigo desde el viernes pasado. Mañana almuerzo en un privado. Javier Prado, cuadra 10 San Isidro. Coordinamos temprano. Estas son las comunicaciones vía aplicativo WhatsApp entre el exministro del Interior Carlos Morán y el ex abogado de la presidenta Mateo Castañeda. En ellas se detallan diversas comunicaciones que demostrarían que el padrino vizcarrista de Harvey Colchado sembró al hombre de leyes. La reunión del 30 de abril, ¿quién reserva? El señor Morán. ¿Quién insiste en reunirse con mi defendido? El señor Morán. ¿Quién pacta la reunión? El señor Morán. Mateo Castañeda no solo ha recuperado conversaciones con Morán, sino también videos y documentos que permanecían en el espacio de almacenamiento de su celular incautado. Le pedía a Morán una ayudita para volver a ser ministro del Interior. Se ha bajado esa información de la nube y acá está. Este es el CV que está bajado por como los canales correspondientes debidamente peritados. Los detalles no contados de las reuniones en la cafetería del Hotel Pardo, en el restaurante Pescados Capitales y la del Club del Centro Aeronáutico. Además, evidencia que Morán sería un lobista de empresas de seguridad. Su relación con la empresa Cyberservice. En este pantallazo, por ejemplo, Morán le comparte un PDF en el que ofrece tecnología para plaza de armas. ¿Qué buscaba realmente el policía que intentó vender un video de Colchado al abogado de Mateo Castañeda? ¿Sabemos todo sobre este caso o nos están contando solo lo conveniente? Lo que no se ha dicho todavía de la historia de los agentes encubiertos y el ex abogado presidencial sindicado como un Waiki en la sombra. En segundos, solo aquí, en Beto a Saber. Estas conversaciones que mostramos en exclusiva demuestran primero la amistad entre Mateo Castañeda y Carlos Morán. En una de ellas, Morán le comenta que su también amigo Gustavo Gorriti está muy enfermo. Está aislado y con la salud debilitada. Tiene casi 76 años. Su edad juega en contra. Recordemos ahora el mensaje que envió Mateo Castañeda mientras permanecía en prisión preliminar. Hace un tiempo, Morán me pidió que le ayude a cobrar una comisión de 2 millones de soles por la compra de helicópteros y otras cosas. Y me pidió que facture por inexistentes servicios legales a una empresa, a lo cual me negué categóricamente. Lo encontrado en el celular del abogado resulta relevante. El 13 de marzo pasado, Morán le comparte información de la empresa Cyberservice. Luego, le pidió a su entonces amigo Mateo que lo acompañe a una reunión en el 4º piso del Hotel Pardo. En aquel lugar, Morán presentó a Castañeda como el abogado de la presidenta y tras una demostración de chuponeo telefónico en vivo, le pidieron que interceda para que la presidenta Dina Boluarte ordene las compras.
le habrían explicado que eran una empresa israelí y que se habían presentado ya ante las Fuerzas Armadas y la policía. Yo hubiese preferido que se pueda ya seguir el peritaje respectivo. Morán ha negado que haya propiciado la reunión entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado. Sin embargo, en esta conversación del 29 de abril, el exministro Lagarto le dice al entonces abogado de la presidenta: Me quiero comunicar contigo desde el viernes pasado. En el pantallazo se aprecian varias llamadas y videollamadas. Morán vuelve a decir: Mañana almuerzo en un privado. Javier Prado, cuadra 10 San Isidro. Coordinamos temprano. Fue en esta reunión grabada en audio en la que, según la transcripción, Mateo Castañeda dice que la DINA pagó $30,000 a Martín González el Conejo por un trabajito de inteligencia. Mateo Castañeda habría empezado esa parte del diálogo diciendo que les contaría un chisme. Y no solo eso, la DINA en realidad sería la DINI. Todos los abogados que estamos en el sistema sabíamos que el tema del agente Roberto había sido trabajado por el denominado Conejo. Y por ese tema, la DINI pagó $30,000. Ese era el tema en sí. Acá no tiene nada que ver DINA. Pero sin embargo, en la transcripción, sin participación de ninguna parte procesal, ni de la defensa, menos de la defensa, en otra carpeta, en la carpeta distinta, en otra, no es la carpeta nuestra, hacen la transcripción con esa intencionalidad. Según el abogado Eduardo Barriga, el proceso tiene muchas irregularidades. Carlos Morán ha llevado su testimonio escrito para leerla delante de los fiscales. No lo hace de manera espontánea. Tampoco ha puesto a disposición su celular como ha dicho, sino que le permiten que escoja las conversaciones que quiere entregar. Esta es la famosa reunión en la que Francisco Lázaro Morales, policía de inteligencia, se acercó al abogado defensor de Mateo Castañeda. El agente le ofrece videos que supuestamente comprometen al coronel Harvey Colchado. A cambio, pedía 63,000 soles. Un personal de inteligencia, acá tenemos la documentación, es un personal de inteligencia que siempre ha trabajado en la DIVIAC. En efecto, desde el primer día de enero del 2018 hasta mayo del 2021, Lázaro Morales se desempeñó como agente de inteligencia en la DIVIAC. Al mes siguiente, el policía que había sido perito, operador y hombre de inteligencia pasó sospechosamente a tener el cargo de soporte técnico en la misma DIVIAC. Otro detalle del caso es que Juan José Enciso Torres, colaborador eficaz en el caso Los Intocables de la corrupción, también es testigo protegido en el caso Guayquis en la sombra, donde incriminan a Castañeda. Resulta que el doctor Barriga era abogado de Enciso, quien le comentó que lo presionaron para que declare. ¿Ah, sí? ¿Te dijeron? Sí, que todavía ya los matecillos ya pasamos eso. Ah, sí, claro. ¿Que te amenazaron con prisión? Claro, me dijeron que igualito, no, pasa. O sea, lo que tengamos como 3 igualitos, ya sabes eso. Ah, su madre, ese sí se amenaza fuerte. ¿Así te han dicho? Sí, sí. La persona que declaró alega que estuvieron presionándola para dar esa declaración y que incluso no le permitieron contar con su abogado defensor, sí podría de alguna manera cuestionarse la declaración y pedirse alguna nulidad. Hay mucha evidencia documentada que merece ser revisada para que podamos esclarecer el papel que jugaron en realidad el inefable vizcarrista Carlos Morán, los agentes encubiertos y los fiscales cuya misión es luchar contra la corrupción. Muy bien, y como ya lo hemos anunciado, está en nuestros estudios el propio doctor Mateo Castañeda, quien fuera detenido en el contexto del caso Los Guayquis en la sombra. Lo que acabamos de ver nos genera la sensación, la sospecha razonada o razonable de que el señor Castañeda podría haber sido víctima de una emboscada. Y como está aquí,
se lo preguntamos. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál ha sido exactamente el papel del exministro de Vizcarra, Carlos Morán, en todo este espectáculo de los Huayquis en la sombra, en el allanamiento de su estudio y su posterior detención? Bueno, es un papel muy extraño. Carlos Morán es un jubilado de la Policía Nacional desde hace varios años, exministro de Vizcarra, que en Perú 21, el coronel Lozano Pajuelo, que le dicen Vica, él informa de una extraña reunión. Después de un café que tuvo conmigo, dice que fue a reunirse con Carlos Morán y con Harvey Colchado. De esa reunión todavía no se ha hablado mucho. ¿Dónde ha sido? ¿Cuál era el tema? ¿Y qué es lo que acordaron? ¿Qué tenía que hacer Carlos Morán desde una época tan temprana, en febrero, en este caso? Eso es muy extraño. Pero luego, Carlos Morán se presta para reunirnos con Harvey Colchado en las dos oportunidades. Él dijo públicamente, están sus declaraciones previas, que fui yo el que lo busqué, el que le pedí que me reúna con Colchado. Eso es absolutamente falso y yo tengo las pruebas. La noticia se dio con ese titular, ¿no? Sí. Una reunión clandestina en el restaurante Pescados Capitales, ¿no? Propiciada por usted y que era la prueba que permitía allanarlo y detenerlo. Así es. ¿Qué es el teléfono que ha traído? El teléfono que he traído es mi teléfono, en el cual he bajado de la nube los chats y mensajes con Carlos Morán. Y aquí consta que él es el que me invita al almuerzo en Javier Prado, cuadra 10, en San Isidro, en un privado. Este almuerzo fue el día 30 de abril, cuando Colchado ya no era jefe de la DIVIAG. Ese dato es muy importante, porque Carlos quería que de alguna manera se le ayude a Colchado. Como yo fui reticente, él insistió bastante para que le escuche a su amigo. ¿Y por qué insistía tanto Morán y le mandaba emisarios, a pesar de que usted había sido su abogado? Esa es una parte extraña, ¿no? Porque si usted es mi abogado, yo tengo la confianza de pedirle un favor, y de hecho le pidió varios favores, y como no funcionó tratar de que usted interponga sus buenos oficios con la Presidenta de la República, empezó a mandarle emisarios, ¿correcto? Es así. La conducta de Carlos Morán es una conducta sinuosa, propia de una persona frustrada en sus intentos conmigo. Yo la verdad lo tenía como amigo, creí que era mi amigo. Pero él se acercó después de muchos años, porque yo lo conocí de coronel, para que yo sea primero su abogado en algunos casos y luego trabamos una relación de amistad. ¿En qué casos lo defendía? En algunos casos de corrupción. Y el último perdimos. ¿Podría decir cuáles? Principalmente en la compra de automóviles para la Policía Nacional cuando él fue ministro del Interior. ¿Usted estaba convencido de la inocencia del señor Morán? Bueno, ese es un punto difícil de responder como abogado. Bueno, los penalistas la no solo defienden inocentes, evidentemente. Sí, la consecuencia fue de que el fiscal de la Nación lo acusó. Ahora tiene la acusación en el Congreso de la República. Entonces, él ha intentado con esta acción, con estos operativos de inteligencia, posicionarse luego ante la prensa como un justiciero, como un moralista, que ayudaba a sus amigos policías a descubrir una organización, cuando su real objetivo era intentar tumbar a Dina y posicionarse políticamente de cara a la acusación que tiene en el Congreso, mediáticamente. Para no centrarnos en Colchado, que últimamente es la novia de todas las bodas, solo quiero preguntarle si Colchado lo buscaba a usted o usted buscaba a Colchado. Morán Costa. A ver, el que me buscaba a mí no era Colchado, sino era Morán.
Por una parte quería demostrar que él tenía ascendencia en los oficiales de la policía porque quería ser ministro del Interior, con Dina, con la presidenta Dina. Y luego tenía interés, primero en que se le ayude a su amigo con recursos. Decía que era un buen policía y que el gobierno le debería apoyar con más recursos, más personal, etc. Eso fue en la primera Morán comisión. pedía plata para la DIVIAC. Sí, presupuestos, apoyos. ¿Y usted le enviaba ese mensaje a la señora Boluarte? No, nunca trasladé sus mensajes. No Yo nunca sirvió trasladé de mensajero. su pedido de ser ministro. Nunca trasladé. Cuando me llevó donde sus amigos israelíes para que compren aparatos de chuponeo, tampoco trasladé esa información. Déjeme detenerme en esa reunión o presentación de Cyber Services, que se vende como una empresa de tecnología de comunicación, cuando en realidad lo que hacen es espionaje, ¿no? Esta empresa israelí hace una presentación y el propio Morán lo invita a esta presentación, pero la organiza en el Hotel El Pardo, que queda frente a los estudios de usted. Sí. O sea, para que ni siquiera tenga más que cruzar la pista. Exactamente fue así. Porque yo tenía reticencias y me decía que yo necesitaba aparatos en mi oficina para evitar que me graben. Y que él me iba a presentar a unos amigos que podían venderme ese aparato. Pero la presentación que le manda, yo tengo acá la copia del chat, dice tecnología para Plaza de Armas. Entonces no era que quería darle un servicio a su estudio, quería darle servicio al Palacio de Gobierno. A mí me lleva con ese cuento. Con esa coartada. Con esa coartada donde sus amigos israelíes me hacen la presentación de aparatos de chuponeo y al final Morán me dice, Mateo, perdón, ahí tenemos el pantallazo justo que acabo de mencionar, para que quede claro. Y me dice, el segundo Mateo, recuadro, perdón que lo interrumpa, dice Cyber Services, tecnología para Plaza de Armas 2024. Este es un mensaje del jueves 14 de marzo, de Morán. Continúe. Cuando termina la presentación me dice, Mateo, ya los señores han hecho un showroom en el Ejército, la Marina, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea. Un showroom. Un showroom. Y necesitamos que la presidenta ordene que compren esos aparatos. Ya. A mí me sorprendió eso se llama su audacia. En criollo se llama lobista, por decirlo elegantemente. Fui prudente y le respondí que yo no tenía esa función y que lo mucho que podía hacer era transmitir lo que he visto. Entonces, pero al salir de allí le reclamé por qué me llevó a esa reunión con otras finalidades. ¿Y qué le dijo? Me dijo que lo disculpe, pero que era comisionista. Me dijo que lo disculpe. Comisionista. O sea que él se iba a ganar su alita. Obviamente. Entonces, usted, digamos, como amigo de Morán, ha sido un fracaso, ¿no? Porque no le consiguió chamba con su currículum, no lo hizo ministro. No le ayudé en sus negocios. Tampoco lo ayudó a hacer negocio y ganarse su japanajá. Y algo fundamental, además, él me insistía solicitándome información sobre los colaboradores de Vizcarra, porque sabía que yo era abogado de 3 de ellos. Y él quería saber exactamente qué habían dicho en contra de su amigo Vizcarra. Pero la identidad de los colaboradores es secreta, o alguno ya es público. Inciso era... El inciso era de volado. Juan José Enciso. Sí, era de volado, en el era público. Sí. Era público. Y luego en los medios también se publicó mucho que yo era abogado de Antonio Camayo. Y también... Que también es un personaje clave en el caso Vizcarra. También en los medios de José Hernández. Ah, bueno. Entonces, claro que la amistad de Morán era interesada. Sí. Por eso la DIVIAC, cuando va a mi oficina, que no es muy grande, se han demorado 2 días mirando papelito por papelito para tratar de buscar las declaraciones de los colaboradores. Detengámonos en los papelitos. Usted ha contado que Morán le deja un documento en su escritorio para que usted lo lea. Y como a usted no le interesa, le dice, por si acaso te lo dejo, a ver si algún día te animas a leer. ¿Qué documento era ese? 3 de mayo. Efectivamente así fue. El día 3 de mayo, él me visitó una semana antes de mi detención.
Me anuncia el 2 de mayo, y acá tengo su llamada, El WhatsApp. su WhatsApp, 2 de mayo. A ver. Aquí dice 2 de mayo, llamada. Después renuncias, en camino. Si alguna cámara se las arregla para ponchar este celular, jueves 2 de mayo, llamada a las 4 de la tarde. En esa llamada Aquí. me pide la cita para llamada visitarme, perdida. No, abajo, perdón, llamada. para visitarme al día siguiente. Que se lea Carlos Morán arriba, ¿ya? Ahí está. Déjalo ahí un momentito. Continúe, doctor. El 2 de mayo, Carlos Morán me llama y me pide una cita para venir a mi oficina, cosa que se concreta para el día siguiente, 3 de mayo. Y hay un mensaje allí de Morán que dice, estoy en camino, Sí. el 3 de mayo. Ese día me visita y lleva y trae un papel de un proyecto de apelación de la sanción de separación de su amigo Colchado, con el pedido de que por favor lo apoye. Yo naturalmente me negué porque yo estaba en la otra orilla, yo era el abogado de la señora presidenta, la agraviada de las conductas de, Había una obvia, de Colchado. un obvio conflicto ahí. Pero esto lo usó como un pretexto en realidad, porque insistió, me dijo por lo menos léelo, me negué, y finalmente se paró y me dijo, te lo dejo por si acaso, ¿Te animas? en algún momento lo lees y nos des algún tip jurídico, porque tú eres el abogado más inteligente del país. ¿Y usted, que es el abogado más Y inteligente se del levantó país, y se no fue. sospechó que le estaban sembrando algo ahí? Tu amigo. Mire, hasta el día 10 de mayo en que fui detenido, yo lo seguía considerando mi amigo. Y luego ese papel que le dejó tan casualmente fue usado en su contra. Es que eso fueron a buscar los miembros de la DIVIAG y cuando lo encontraron dijeron, somos ganadores, acá está el papel. En ese momento estaban presentes 2 abogadas El mías. papel dejado por un aliado de Colchado. Así es. ¿Un En esta aliado historia, o un maestro? Porque lo trataba de jefe, ¿verdad? el trato que le da es de jefe, a pesar de que ya no lo es. En esta historia, Carlos Morán se ha portado como el alacrán de la fábula de Esopo. La rana y el La alacrán. rana y el alacrán. Una maravilla esa historia. Por favor, reséñela. Bueno, resulta que una rana y un alacrán se encuentran en la orilla de un río y el alacrán le dice a la rana, ayúdame a cruzar el río montado en tu Lomo. espalda. Y la rana le dice, no, tú me vas a picar, tú me vas a matar. Te juro que no, te doy todas las seguridades que no va a ser así porque yo soy tu amigo. Y porque si yo te Y la- pico, tú te mueres y me ahogo yo también. Y la rana le cree. La Lo rana es cruza- usted, obviamente. Le hace cruzar el río y cuando terminan de cruzar ya en tierra, el alacrán, antes de bajarse del lomo de la rana, lo pica y lo envenena. En los estertores de su muerte, la ranita le reclama a su amigo. Pero tú me dijiste que eras mi amigo, pero tú me juraste que no me ibas a picar. Y el alacrán le dice, Es mi "Disculpa, naturaleza. pero es mi naturaleza". Qué sabia esa historia. En esta historia, en la mía, Carlos Morán se ha comportado como una alimaña. Porque no conoce los linderos del honor, de la decencia y de la amistad. Bueno, un servidor de Lagarto Vizcarra no puede ser otra cosa. No habría manera. Una persona íntegra y decente no sería un siervo de Vizcarra. Me parece que la deducción es absolutamente lógica. Pero hay otro tema que se menciona en el reportaje y que Ismael Tazaico, con gran sentido de la prudencia, no ha citado en su integridad las revelaciones que le hace Morán sobre el periodista Gustavo Gorriti. Y que también yo creo que revela la entraña moral de Morán. Porque en una conversación con usted, él le cuenta detalles del estado de salud del periodista Gustavo Gorriti. Detalles muy específicos, ¿no? Parece que él está muy al tanto de su diagnóstico, ¿no? De qué tratamientos tiene, de cuántos años tiene, de cuál es su esperanza de vida, ¿no? Incluso le revela
nuevamente, detalles que nosotros no vamos a decir aquí, a pesar de que Gorriti nos parece un personaje absolutamente detestable. Una cosa es eso y otra cosa es la salud de un ser humano. ¿Qué tenía que ver Gorriti aquí y por qué Morán le revela asuntos tan íntimos, tan privados, porque no hay esfera más privada que la salud de una persona, de esta manera tan irresponsable? Bueno, él siempre se preciaba de ser amigo de Gorriti. Y también, bueno, ya sabemos qué buen amigo es. Y también de ser su fuente. Él era fuente para Gorriti. Y a mí trataba de convencerme de que era mi amigo, contándome chismes de sus amigos. Y con Colchado, él quería demostrar que tenía manejo de la policía y que podía ser ministro del Interior. Y probablemente lo que hacía con Gorriti frente a usted, lo hacía frente a Gorriti sobre usted, y frente a Colchado sobre usted, y frente a Colchado sobre Gorriti, etcétera, etcétera. Vaya sujeto. Entonces, en el momento de su allanamiento y detención, doctor Castañeda, ¿usted automáticamente se da cuenta de que esto viene de Morán? No. Porque la carta que usted envía y que se publica en los medios aparece días después. A los 2 días. ¿Cómo logra terminar de armar el rompecabezas? ¿Qué es lo que lo termina de convencer de quién está detrás? Analizando lo que conocía del expediente, recién que me enteré el día 10 de mayo, empezamos a leer todo el expediente de la detención preventiva y allí pude advertir que lo principal que se me imputa a mí es haberme reunido a almorzar con 2 coroneles de la policía y recordar que en los 2 últimos casos el gran articulador de esas reuniones fue Carlos Morán y que en la última reunión me había grabado. Y esa grabación, nosotros con mi defensa estamos pidiendo desde el 24 de mayo tener acceso a la grabación completa porque la reunión duró 2 horas y han transcrito 40 segundos, eligiendo bien las frases que me pueden comprometer, obviando el contexto y lo que uno dice y lo que dice el otro y lo que responde. ¿Usted le ofreció al coronel Colchado un ascenso? No. ¿Él se lo pidió? Tampoco. ¿Por qué ese tema saltó a la palestra? ¿De dónde sale esta versión? Se conversó en la reunión de los ascensos. Sí se conversó de los ascensos, pero hay un tema que el público debe conocer. Desde septiembre del año pasado, los ascensos ya no dependen del presidente de la República ni del ministro del Interior. Usted recordará que en la época de Castillo se tumbaron a 17 generales para nombrar a un cajamarquino en la línea de ascenso. Eso fue tan escandaloso porque hasta ese momento un presidente podía hacer eso a discreción, que el Congreso tuvo que dar una ley. Y la ley de septiembre establece ahora que después de los concursos y los puntos que hacen las comisiones dentro de la policía, se hace un cuadro de méritos. Y ese cuadro de méritos, tal cual, es formalizado, así dice el artículo 43 de la ley, es formalizado por el ministro del Interior y el presidente. Les han quitado la posibilidad de poder apoyar a algún candidato. Entonces, no hay posibilidad ahora de que ningún presidente pueda apoyar a algún amigo que esté en ascenso. De tal manera que es según ellos, si hay un ofrecimiento de ese tipo, sería un ofrecimiento no idóneo. Es como tratar de matar a alguien con una aguja. No es posible, es un imposible. Pero además usted era el abogado de Dina Boluarte, no era el ministro del Interior ni el comandante general. Digamos que pedirle el favorcito a usted en ese sentido no tiene ningún caso. Los que me conocen saben que soy una persona ubicada. Yo soy muy consciente del rol que me toca en cada situación. Pero las personas que lo buscaban porque
usted estaba al lado de la presidente. Bueno, Morán pretendía siempre cosas de mí porque era el abogado del presidente. A ninguna de sus pretensiones he accedido. Usted en esta reunión nos está diciendo, se habló de muchos temas más y se ha usado un extracto muy pequeño de la conversación. ¿De qué otros temas se habló? Mire, por ejemplo, yo recuerdo que esa conversación del 30 de abril empezó de esta manera. Coronel, yo estoy aquí exclusivamente por nuestro amigo común, Carlos Morán, que ha insistido mucho en que yo lo escuche. Así que lo escucho. Cuando obtenga la grabación completa y se transcriba estas frases que le digo, se cae toda la teoría de Carlos Morán y de la Fiscalía en el sentido de que yo fui el promotor de esa reunión. Carlos Morán hizo la reserva, Carlos Morán me invitó, me pasa el link del restaurante y la reunión empezó de esa manera. Ahora, se habló de muchos otros temas, pero ese es un tema que está en investigación. Estamos pidiendo la grabación completa. ¿Quién tendría que proporcionarla? Lo tiene que proporcionar el fiscal Niño del equipo de fiscales, que es el autor de los agentes encubiertos truchos. ¿A qué se refiere? Me refiero a que el agente encubierto es una institución en la cual a un policía se le da una identidad distinta a la que tiene para que se trate de introducir en una organización criminal. Un nombre de batalla, digamos. Con el objeto de identificar a sus miembros, ¿no es cierto? Y delatarlos. Y delatarlos. Bueno, los agentes encubiertos truchos... O sea, bambas. Bambas, Carlos y René, han sido establecidos por un fiscal Niño que no es de mi carpeta, es de otra carpeta, en la carpeta de la señora, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Usted está diciendo que Colchado y Vica son agentes encubiertos bambas? Sí. Sí, los han fabricado después. ¿Quién? Los fiscales de la EFICOP y los de la DIVIAG, en contubernio. Han fabricado dos agentes encubiertos que son o eran las cabezas visibles de este equipo, las dos personas que aparecieron protagonizando la captura de Pedro Castillo, ni más ni menos. Sí, y lo utilizan a los dos porque yo me había reunido el 8 de febrero con el primero, con Vica, el 14 de marzo con el segundo, y para el 30 de abril sí, hay una disposición, una resolución, pero no consiguen la resolución autorizativa del juez. Entonces solamente el fiscal les autoriza para que vayan a la última reunión a grabarme. Porque de las otras reuniones no hay grabaciones de conversaciones, porque no eran agentes encubiertos. Fueron a conversar conmigo como lo hacemos comúnmente con otros funcionarios. ¿Fueron a conversar con usted para ganarse su confianza o fueron a conversar con usted para pedirle favores? Es usted muy... Ganarse de confianza. En realidad, las conversaciones fueron de varios temas, de diversos temas. Pero se suponía, quienes nos presentan, que en algún momento tal vez se pudiera dar la posibilidad de que se les pueda ayudar en algo. Ayudar. Estamos usando un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo. Doctor Castañeda, usted ha sido fiscal. Lo recuerdo muy bien, porque yo cubría el caso Laura Bozzo e iba como reporterito pundonoroso a la fiscalía a buscar declaraciones suyas sobre el caso Laura Bozzo cuando ella estaba detenida justamente aquí. Fíjese usted cómo es la vida, en este estudio de televisión que antes era monitor. Entonces usted sabe cómo funciona la fiscalía. Sí. ¿Lo que está haciendo el fiscal Niño corresponde a los procedimientos del Ministerio Público? No, por supuesto que no. Aquí han actuado en connivencia entre el fiscal Niño y el fiscal Ordaya, de mi caso, para hacer estos agentes encubiertos truchos en otro proceso y trasladar en un actita pedacitos de una grabación armada para que yo no pueda
defenderme en mi proceso ni conocer la grabación completa. Por eso el 24 de mayo mi abogado defensor ha solicitado la grabación completa y hasta el día de hoy, más de un mes, No hay respuesta. no nos lo dan. Pero más allá de eso, también hay otro hecho en que dos fiscales del EFICOP, el señor Quispe Changanaquí y el señor Carlos Ordaya, se han puesto de acuerdo para presionar a un colaborador eficaz, al señor Juan José Enciso, para que se haga testigo protegido en su caso. A pesar que Enciso era nuestro cliente. Era su cliente y ahora es colaborador eficaz de su caso. No. Nosotros éramos abogados de él cuando era colaborador contra Vizcarra. Dos fiscales, el suyo incluso, el de colaboración, que es Quispe Changanaquí, y el fiscal de mi caso, lo citan junto con la DIVIAG a una reunión sin abogado. Y en esa reunión sin abogado le obligan, bajo la amenaza, se ha visto allí en los documentos, bajo la amenaza de meterlo de nuevo a prisión, a que firme un documento como si fuera testigo protegido. No es directamente contra mí, es contra que lo habían llevado a la oficina de Nicanor Víctor Torres, a dar su CV. Nunca le nombraron, pero ese elemento lo usa el fiscal Ordaya para pedir mi detención. Está dentro de los elementos de convicción. Me piden ir a la publicidad, doctor Castañeda, pero quiero hacerle esta pregunta hace buen rato. ¿Cómo se enteró usted de que iban a allanar la casa de Dina Boluarte el viernes anterior al allanamiento, al famoso allanamiento que terminó convertido en una escultura de azúcar, en una legendaria torta con colchado y el torito? ¿Cómo se enteró usted? Me enteré por una llamada telefónica de Carlos Morán, antes del operativo. Vaya doble agente. Él delató a sus amigos. A Colchado. Llamándolo a usted. Así fue. ¿Y usted se lo contó a un medio de comunicación? No. No me mienta. Ayer lo comenté. Ayer lo comenté. Sí, ayer lo comentó. Ayer lo comenté. ¿Ayer? Sí, Panorama. No, el viernes el viernes anterior al operativo. No. No, porque... Si usted se enteró antes, mire, ¿cuál era la manera de evitarlo? El pitazo de Morán fue poco antes del operativo. 3 minutos antes. Fueron minutos antes del operativo. Fueron unos 5 minutos. Sí. ¿No vino un amigo suyo a este canal con la primicia? Haga memoria. Un amigo abogado. No, el que... No, yo no tengo nada que ver con... ¿No? Con esas cosas, no. ¿No fue usted la fuente? No. Vino Yo tuve la información 5 minutos antes del operativo que de Morán. que el señor Colchado le llama Morán. ¿Y Morán lo llama usted? Y Morán me llama a mí. Increíble, increíble. Pero el operativo, el allanamiento de Dina Boluarte se iba a producir la madrugada del sábado. Y como aparece la primicia en un programa... ya recordé la primicia, sí, ya recordé. Como aparece, en que Pero no yo puedo no soy la mencionar fuente porque de me eso. multan con un montón de plata. Yo no soy la fuente de eso. Ok, entonces... Debe haber otra fuente. Se posterga el allanamiento de la madrugada del sábado a la medianoche del sábado, es decir, 24 horas después, igual allanan. Pero no fue usted quien lo contó. No. ¿Pero usted lo sabía? No, tampoco. Me acaba de decir que lo contó Morán. Lo escuché. No, yo lo sé porque Morán me llama 5 minutos antes del operativo. Ok. ¿Y por qué Morán sabía? ¿Porque Colchado se lo contó? Colchado le llamó. Oye, Morán, vamos a allanar la casa del presidente. Así es, tal cual. No te lo pierdas. Y él agarra y lo llama a usted. Así es. ¿Así funcionan? ¿Así son los operativos secretos en este país? No debería funcionar así, pero Morán se prestaba para todo eso. Ahora usted está en riesgo, entiendo, de volver a ser detenido, ¿verdad? Sí, mire. No me lo cuente ahora. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Doctor. Solo quiero interrumpir esta sesión de trabajo porque considero que no es dable, no es aceptable que sigamos viendo personas con tan poco buen gusto. Ojo, lo digo porque hay personas que vienen al Congreso vestidas como para ir a una yunza. Lo mínimo, un poco de decoro y
vengan con ropa de marca. Mínimo Adolfo Domínguez o Lacoste. Es más, podríamos pedirle un canje a las tiendas del Jockey para que nos auspicien a las congresistas, ¿no? ¿Por qué, me pregunto yo, Beto Ortiz debe ser el único que se viste bien y nos deja mal paradas a todos?